Qué bueno estar con ustedes, hermanos, compartiendo esta mañana, después de una semana en donde con mi familia pudimos tomar un tiempo de descanso, desconexión. Algunos, saben que andamos con nuestros niños y a veces descansar no es tanto, pero sí tratamos de desconectarnos un poco y fue un buen tiempo en familia. Es bueno pasar tiempo en familia, en comunión. Y también pudimos compartir el domingo pasado, estuvimos en la misión Temuco con los hermanos de allá, súper contentos porque ver cómo el Evangelio está expandiéndose a lo largo de todo Chile es bueno. Es bueno ver cómo el Señor es bueno en todos lados. Es bueno en todos lados. Y ha depositado su gracia para que el Evangelio corra. Y la verdad que hablando de lo que estamos compartiendo ya, hoy día terminamos con la serie de lo que hoy importa. Pasamos por días buenos allá en Temuco y un día me tocó ir a hacer un trámite al centro de Temuco y resulta que andábamos buscando dónde estacionar, dónde buscar estacionamiento, ¿cierto? Y Temuco es como un Santiago chico, la verdad, porque hay harto tránsito, hay harto tráfico, también el smog es muy parecido. Bueno, sobre todo en las tardes, cuando se encienden las chimeneas ahí, yo al principio le decía a mi esposa, hoy está cayendo neblina. No, después entró el humo al auto y ahí nos dimos cuenta que eran las chimeneas. Pero me encanta el olor al sur, así que eso es bueno. Y les contaba entonces que fui a hacer un trámite al centro, iba con mi tía, iba con la Emi, y íbamos buscando dónde estacionar, ¿no? Entonces, de repente voy doblando en una esquina y me pasé y entonces tuvimos que dar una vuelta en U para volver a buscar estacionamiento. Y cuando por fin dije, ya, por aquí me tengo que meter, voy doblando, y hay un cartel que ya después que doblé decía, no virar. Bueno, dije, mi tía me dijo, sobrino, parece que doblamos mal. Sí, tía, parece que sí. Entonces, en ese momento, dije, ya está, ya no puedo retroceder, así que sigamos y ahí en la otra cuadra doblamos finalmente en el estacionamiento. Cuando de repente aparece una persona con chaqueta amarilla y me hace... Ahí me acordé de hartas cosas. Y la verdad es que, ahí me pidió documentos, qué sé yo. Yo al principio, créanme que al principio dije, no, esto no es porque vire mal, sino me va a pedir algún control porque chaqueta amarilla, a lo mejor los gases, dije yo. ¿Quién sabe? Entonces me dice, documentos, sí, no hay problema, está todo en orden, está todo en regla. Y me dice, ¿usted sabe lo que hizo recién? Ok, me queda claro. Bueno, el resto se lo puedo seguir contando después, pero me acordé de lo que estamos hablando y lo que estamos compartiendo en estos días de mensaje, que es que lo que oyes importa, pero me di cuenta que también lo que lees importa, o lo que dejas de leer importa. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez entró usted en auto o caminando por una calle sin salida y después se dio cuenta que había un cartel que decía calle sin salida. No sé a cuánto le ha pasado. Bueno, a mí me ha pasado varias veces. Lo que oigo importa y también lo que leo y dejo de leer también importa. ¿Sí? Porque son advertencias. Son cosas que nos van mostrando cosas para nuestra seguridad o cosas que nos advierten, cosas que vienen o que no vienen. Y cuando hemos sido expuestos a la palabra de Dios, a lo que Dios dice en su palabra, como compartía el pastor la semana pasada, la pastora Viviana, nos damos cuenta de que hay algo bien especial acá. Que es cierto, la palabra de Dios está disponible, pero qué importante es que hagamos un alto en el camino, hagamos una pausa en el camino para saber qué está pasando con nosotros. Entonces los voy a invitar a que veamos en 1 Samuel capítulo 3,
capítulo 3, 1 Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 14. Porque ahí hay una historia que habla de acerca de Samuel. Sabemos quién es Samuel, ¿cierto? Samuel nace en respuesta a las oraciones de Ana. Ana prometió dedicar su hijo al servicio de Dios si Dios le concedía un hijo. Ana era estéril. Entonces el anhelo del corazón de Ana era tener un hijo. Entonces finalmente Ana dice, si yo tengo un hijo se lo voy a dedicar a Dios. Y Dios responde la oración de Ana y ella llevó al Samuel al tabernáculo donde estaba el sacerdote Elí. Y entonces a la edad de que ya podía destetarlo, se lo llevó. Imagínese lo que debe ser para una madre, dedicar a su hijo a Dios, llevarlo al tabernáculo donde estaba el sacerdote, donde el sacerdote trabajaba continuamente y se lo entrega. Entonces, en 1 Samuel dice, mientras tanto el niño Samuel servía al Señor, ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. De pronto, el Señor llamó. Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar. Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez. Y una vez más, Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo. Si alguien vuelve a llamarte, di, habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes. Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo a Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Interesante. Interesante porque vemos que alguien está llamando y alguien está escuchando. Lo que oyes importa. Al principio Samuel no reconoció la voz de Dios. Pero con la ayuda del sacerdote Elí, entonces pudo entenderlo. Pudo entender. Fíjese, Elí estaba en un problema. Estaba en un problema porque Dios le dijo finalmente lo que iba a hacer con él y con su descendencia, sus hijos. Pero el sacerdote Elí seguía siendo el sacerdote y sabía escuchar la voz de Dios. Entonces, fíjese cómo la disposición a escuchar cambió el panorama de las cosas. Cambió las cosas. ¿Por qué? Porque finalmente Samuel se dispuso para escuchar correctamente. Samuel estaba atento, pero no sabía escuchar la voz de Dios. Esa disposición es esencial para nosotros. Por eso tenemos que estar atentos y dispuestos a recibir la palabra de Dios, hermanos, en nuestras vidas siempre, siempre. ¿Se fija que la palabra de Dios nunca pasa de moda? Nunca ha pasado de moda. ¿Cuánto tiempo desde los tiempos del Antiguo Testamento, pasando por Jesús hasta hoy día, ha permanecido la palabra? Tenemos siglos, milenios de historia en la Biblia y la Biblia aún sigue permaneciendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fiel.
La palabra de Dios permanece. La palabra de Dios es estable. Lo que estudiamos hoy día nosotros, hermanos, es siempre la palabra. Como le hemos dicho otras veces, nosotros oímos la voz del Espíritu Santo, nos entrenamos en el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo siempre confirma la palabra. Siempre confirma la palabra. Nosotros vamos a la palabra. En la palabra de Dios encontramos entonces todo lo que necesitamos. El oír importa, pero ¿oír qué cosa? Oír la palabra. Es esencial. Y esto tiene algo muy importante, porque como compartía la pastora Viviana el domingo pasado, la información que recibimos a diario afecta a nuestra mente. Lo que estamos escuchando todo el tiempo sí nos afecta. A veces decimos, no, yo soy cristiano, yo estoy protegido. Cuando tú estás expuesto a lo que no te conviene, estás siendo permeado por muchas cosas. Porque lo que tú escuchas es información. Y de la información que tú te encargues de consumir, digámoslo así, es la información que tú después vas a procesar. Por eso yo nunca he recomendado ver películas de terror a los niños sobre todo. ¿Por qué? Porque los niños, ¿qué pasa después? Tienen pesadillas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque han estado expuestos a una información que no les conviene. Yo diría que ni de adulto, pero es un criterio que los adultos tienen que tener. ¿Qué información están consumiendo? ¿Qué música están consumiendo? ¿Qué televisión? ¿Qué tipo de televisión estamos viendo? La información es importante. Por eso la pastora Vivi decía el otro día, si pones el matinal toda la mañana y en el matinal estás escuchando desgracia, 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 la conversación con tu vecino va a ser, oh, el vecino se fijó, uy, la delincuencia. Y esa es nuestra forma de hablar. Esa es nuestra forma de decir las cosas. Pero estamos estudiando que lo que oyes importa. Entonces, cuando somos expuestos a la información del mundo, tengo que tener claro que esa información también puede ser parte de mi vida y yo no me doy cuenta que estoy haciéndome hacia el mundo. Cuando yo sé que tengo una identidad. Y cuando yo debo permearme por mi identidad. Escuchar el consejo de Elí fue clave para Samuel. Anda y dile esto a Dios para que Él te hable. Samuel, fíjese que es tan importante esto, porque a partir de ese momento Samuel fue conocido por su fidelidad a Dios. En la Biblia se le reconoce y su integridad y su vida marcó, fíjese bien, el fin del periodo de los jueces y el comienzo de la monarquía en Israel. De los reyes de Israel. Y en todo el ministerio Samuel sirvió como un juez, un profeta y un sacerdote. Por la fidelidad, por oír, por querer escuchar, por querer ser expuesto a la palabra de Dios. Todo por escuchar y responder la voz de Dios. Solamente por eso. Solamente por eso. Revisemos Mateo. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Y esta parábola es la parábola del sembrador. Nosotros ya la conocemos, la hemos estudiado. Y esta es la palabra donde el sembrador esparce semillas que caen en el suelo, en distintos tipos de suelo. Entonces, después de que Jesús está contando la parábola, le explica a las personas de qué se tratan los distintos tipos de tierra y distintos tipos de terreno donde ha caído la semilla. Y a partir del versículo 18 en Mateo 13 dice así: escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. No tienen raíces profundas. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen.
Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Y finalmente en el versículo 23 dice, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen, y pongamos atención, oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Fíjese bien en esto, porque esto quiere decir que los que oyen y entienden la palabra de Dios se han dispuesto para hacer algo con esta palabra. O sea, cuando tengo la palabra de Dios, cuando soy expuesto a la palabra de Dios, tengo que tomar una decisión. El ser expuesto al sermón el día domingo no es suficiente, hermanos. El ser expuesto al sermón y tomar nota del sermón tampoco es suficiente. Porque lo que yo tengo que hacer con esta palabra es tomar decisiones. Empezar a tomar decisiones. Lo que tengo que hacer hoy día es decir, bien, ¿qué voy a hacer con esta palabra? ¿Qué voy a hacer con esta palabra? Esta palabra me está desafiando. La palabra de Dios todo el tiempo me está invitando a moverme. Eso es lo que está haciendo. Me está invitando a tomar una acción por la cual Él ha provisto para todo lo que es necesario. La palabra de Dios impulsa. Por eso es que la palabra sigue viva. La palabra de Dios sigue viva, pero me está llamando siempre a tomar una decisión. En mi corazón tengo que hacer algo con lo que estoy escuchando el día de hoy. No me puedo quedar quieto. Por eso habla de los distintos tipos de camino o de los distintos tipos de terreno donde ha caído la semilla. Entonces tenemos que tomar una decisión hoy día. Tú que me estás mirando en las redes sociales, y hago un paréntesis, aprovecho de saludar a la gente que nos está viendo del hospital. Un saludo a ustedes. Y esta palabra hace que de alguna forma nosotros tengamos que tomar una decisión correcta. Tengamos que tomar una decisión correcta. ¿Por qué? Porque esta palabra no fue dada como semilla pensada para que quedara en el camino. Esta semilla fue dada para que en el corazón produjera un fruto. Y todos aquellos que hemos creído en Dios, que hemos tomado la decisión ¿de qué? La decisión de que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador y Él entró en nuestra vida, entonces hoy día tenemos que crecer con madurez. Todos estamos invitados a la madurez. No son algunos, no son los que son llamados a ser pastores, los que son llamados a ser ministros, los que son llamados a estar a cargo de algún área en la iglesia, no. Todos estamos llamados a la madurez. Todos estamos llamados a ser capacitados. Por lo tanto, tú que estás aquí en este salón el día de hoy, o si tú me estás viendo a través de las redes sociales, quiero llamar y decirte que estás llamado a crecer en Cristo. Lo que oyes importa, pero lo que oyes es necesario que lo tomes y lo pongas en práctica. Que tomes una decisión con la palabra. El buen suelo no es solo aquel que escucha, sino aquel que escucha con entendimiento y disposición para actuar. Disposición para actuar. Cuando tomamos decisiones, hermanos, frente a Cristo, Cristo siempre está dispuesto para respaldar nuestras decisiones, porque lo estamos siguiendo a Él. Nuestra decisión por Cristo está respaldada por Él. Nunca una decisión por Cristo está sin una provisión, sin una garantía de que Él nos va a acompañar, que nos va a dejar solos. Siempre Él va a estar con nosotros. Y esto, hermano, nos desafía a preparar nuestro corazón para eliminar la distracción. Porque eso es lo que pasa. Lo que pasa hoy día es que hay mucha distracción. Fíjese lo que hemos compartido en otras oportunidades, la filosofía oriental. ¿Qué es lo que hace? La filosofía oriental es la meditación, que no está lejos de lo que hacía nuestro Señor Jesús. Jesús se apartaba a reflexionar, a meditar, a orar. ¿Y en qué meditaba Jesús? Jesús meditaba en la palabra del Padre. Jesús meditaba en la palabra del Padre. ¿Y cuál era la palabra que tenía Jesús? La palabra escrita que tenía Jesús. Jesús tenía la Torá. Jesús tenía el Pentateuco. Jesús tenía todo el Antiguo Testamento ahí, disponible para él. Y ahí, en la ley de Jehová, ahí meditaba Jesús.
Y hoy día que nosotros tenemos la obra consumada, que nosotros sabemos que Jesús ya murió por mí una vez y para siempre, hoy día podemos meditar en lo que somos en Él. En lo que somos en Él. En todo lo que tenemos en Él. En Él. Como dice la pastora Lili, necesitamos lavar el canasto para ver esto. Necesitamos renovar nuestra mente, necesitamos despejar nuestra cabeza para lograr ver esto. ¿Qué cosa? Que lo que tengo en Cristo es suficiente para suplir todo lo que necesito y para seguir avanzando, para tomar decisiones. Porque tomar una decisión implica que muchas veces en el avanzar tengo que dejar lo que está atrás. Eso es tomar una decisión. Algunos de ustedes saben, la pastora Claudia compartió el domingo pasado. Nosotros como familia tomamos una decisión de dedicarnos a tiempo completo en el ministerio. Eso significa que renunciar a mi trabajo. Y lo hicimos, no lo hice yo solo. Y mi testimonio brevemente es que en mi corazón estaba hacerlo. ¿Sí? Estaba el dejar mi trabajo. Y fue una decisión en la carne que claro, la carne es un poco como que duele porque es dejar ciertas cosas. Pero yo esperaba decir, yo no quiero que sea mi carne, sino que quiero que sea guiado por el Espíritu Santo para no hacer algo que yo quiera hacer por una buena intención. Y en oración entonces, el Señor confirmó este deseo y cuando juntos como familia, con mi esposa ratificó esto y ella en oración me dijo, sí, el Señor lo ha puesto en mi corazón. Listo, vamos. Y lo hicimos porque entendimos que entonces es lo mejor para nuestras vidas, seguir y servir a Cristo, servir a Dios. Esto nos cambia toda la perspectiva, nos cambia todo el panorama, porque entonces esto que oímos, no solamente lo oímos, sino que ahora dijimos, ok, hagámoslo. Si lo estamos predicando, hagámoslo. Porque no basta tan solo con decirlo, sino hay que hacerlo. Eso es lo que nos invita a hacer la palabra. La obediencia. Es importante porque entonces el oír la palabra necesita entonces una acción correspondiente que es obedecerla. Miremos un ejemplo de esto en la Biblia. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 9. Génesis 6, 9. Hasta el 14. Dice, este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido destruir todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye una gran barca de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Miren lo que dice el 17, el versículo 17, el 6:17. Dice, ¿lo tienes ahí? El 17. El 6:17. Dice, mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y el 18, yo lo leo, no te preocupes, dice, pero contigo estableceré mi alianza. Entrarás en el arca tú con tus 3 hijos, tu mujer y tus nueras. Haz entrar también en el arca una pareja de cada especie de seres vivos, macho y hembra, para que sobrevivan contigo. Esto, hermanos, para el tiempo de Noé, incluso para el tiempo de Noé, ya era absurdo. Ya era ridículo
¿Quién va a mandar un torrente de agua tan grande que pueda inundar el lugar donde vivimos? ¿Quién? ¿Cómo es posible que más encima tenga que fabricar un barco tan grande que tenga que meter especies de los animales en parejas? ¿Cómo puede ser esto posible? Pero mire, en el 22 dice, y Noé hizo exactamente todo lo que Dios le había ordenado. Obediencia. Dice todo lo que Dios le había ordenado. Y Dios en el pasaje completo le habla y le da las medidas precisas para construir el arca. ¿Cómo tenía que ser construida? O sea, la instrucción venía con detalles, venía como el manual. Dios le entrega el manual del arca a Noé para que lo construyera. Entonces, fíjese bien, la obediencia de Noé no solamente salvó a su familia, también permitió un nuevo comienzo. La obediencia a Dios trae una consecuencia. Cuando yo estoy expuesto a la palabra, cuando oigo la palabra, entonces tomo una decisión. Y la obediencia a esa decisión trae una consecuencia. Y Dios ha prometido que Él es fiel y justo. Dios es fiel y justo para que cuando yo tome la decisión, Él me va a acompañar. Él no me va a dejar solo. Y este ejemplo enseña que la obediencia a Dios, aunque a veces es incomprensible, a veces parece que estoy, digámoslo así, no estoy muy cuerdo con lo que estoy haciendo. Algunos pueden decir, ¿pero cómo? ¿Pero cómo dejaste el trabajo? ¿Pero cómo dejaste tu seguridad? Mira tu carrera, mira lo que tenías por delante, mira los proyectos. Pero ¿sabe qué? La seguridad que Dios me da a mí es la mejor. Es la mejor. Porque es estable, porque yo confío en su palabra, porque Él es proveedor, porque Él es sustentador, porque nunca ha faltado cuando estoy en las manos de Dios. Y eso nunca va a pasar. Y gloria a Dios por eso entonces, porque cuando nos respaldamos en la palabra es mejor, porque la palabra es estable, porque la palabra permanece, porque no hay otra cosa mejor y más estable que la palabra de Dios. La obediencia de Noé es un testimonio de fe en la Biblia y confianza. Y siempre Dios nos está llamando a tomar una decisión, a menudo a hacer cosas que a veces para los ojos del ser humano no tienen mucha lógica. Sin embargo, la historia de Noé nos recuerda que esta obediencia no depende de nuestra comprensión completa, hermanos. No siempre tenemos que entender, no siempre tenemos que comprender todo desde la A a la Z. Porque cuando hay obediencia a Dios, entonces el final siempre es bueno. Siempre es bueno. Y eso es importante. Vaya conmigo a Génesis, capítulo 22. Génesis, capítulo 22. Y desde el versículo 1 dice así. Dice, tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como una ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Abraham no le contó a los siervos lo que iba a hacer. Solamente fue. Quizás leerlo este pasaje sin entender lo que está pasando en esta escena es un poco trivial, es un poco, sí está en la Biblia. Dice, toma a tu hijo. Fíjese bien, lo destaca porque dice, tu único hijo. Dios sabía lo que le estaba pidiendo a Abraham. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y véate a la tierra de Moriah.
allí lo sacrificarás como una ofrenda quemada sobre uno de los montes. Si podemos entender esta escena, entonces podemos saber lo que está pasando en la carne de Abraham. Qué fuerte pensar que Dios, que ya había tenido entonces una experiencia Abraham con Dios, ahora le está pidiendo esto. Dame a tu hijo. Dame a tu hijo. ¿Qué diríamos nosotros? Y le dice a los siervos, quédense aquí que vamos a ir a adorar. Vamos a ir a adorar. Y puedo entender entonces hoy día, siendo padre, el corazón de padre, yendo con mi hijo, sabiendo que Dios me ha pedido su vida. Entonces Abraham puso leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego, la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y Abraham dice, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. ¡Abraham! ¡Abraham! Sí, respondió Abraham. Aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Obediencia, obediencia, obediencia. Pero me gusta saber y pensar algo, hermanos. Me gusta pensar en que para ti y para mí también había provisión de un sacrificio. También había un sacrificio perfecto para nosotros. También había un cordero para el pago que merecíamos nosotros. Estaba dispuesto a ir. Y este cordero, hermanos, este cordero estaba plenamente consciente, no como Isaac, estaba plenamente consciente a dónde iba. Estaba consciente de que iba a morir y que iba a morir por ti y por mí. El cordero para el sacrificio de nuestros pecados estaba disponible. Estuvo disponible. No era necesario que nosotros muriéramos, sino que Cristo se puso en nuestro lugar. Fue obediente. Fue obediente. Jesús fue obediente al propósito que tenía que cumplir. Pudo haber decidido que no. Estaba en un cuerpo de hombre. Pero Él, siendo hombre, fue a la cruz y se sacrificó por ti y por mí. A pesar de lo difícil que era para Abraham, obedeció y confió. A pesar de lo difícil que era para Jesús, obedeció y confió a la palabra de Dios. La palabra de Dios es inmutable y no cambia. Hermano, cuando entendemos que la palabra de Dios es firme y estable, entonces podemos aferrarnos a eso para tomar una decisión. Podemos aferrarnos para decir, sí, Señor, tu palabra es estable, por lo tanto voy a tomar una decisión. Una decisión de madurez, una decisión la cual me va a llevar a decidir por ti. En el área que tú me has llamado. Porque déjame decirte, hermano, que por mucho tiempo he escuchado acerca de que no, esos hermanos son especiales, por eso están en el ministerio. No, esos hermanos sí que pueden hacer cosas. Yo no, yo déjenme acá nomás atrás, yo aquí estoy bien, estoy sentadito bien. Hermano, Dios te llamó a ti. Tú que me estás escuchando, todo aquel que me está escuchando, a ese ha llamado Dios. A ese ha llamado Dios. Entonces, cuando oramos porque los dones se activan, estamos orando por el don que Dios ha puesto en tu vida. Eso estamos orando.
No estamos orando por los visibles, por los que se ven, por los que tienen cargos en la iglesia. Hermano, déjame decirte que Él murió por ti y por mí. Por lo tanto, tú eres valioso. Tú eres el don de Dios para alguien. Alguien necesita escucharte. Recuerda siempre que somos ministros de reconciliación. Siempre. Y como ministros de reconciliación, entonces hay alguien que necesita escucharnos. Nadie sobra acá. Nadie en el reino de Dios es una persona que nos sirva o que tenga que estar quieta. En el reino de Dios todos servimos. Todos servimos. Por lo tanto, cuando escuchamos, sí necesitamos oír conscientes de que lo que Dios está hablando es para todos. Es para ti y para mí. Sin excepción, sin dudas. El final de la obediencia, la recompensa a la obediencia, siempre trae frutos buenos para nuestras vidas. Dios recompensa la obediencia a la fe. Siempre lo hace. Entonces la obediencia a Dios necesita una decisión, necesita que tomemos decisiones. Necesitamos ser osados para Dios. No podemos ser personas que simplemente contemplen lo bueno que es Dios sabiendo toda la riqueza que hay en nosotros. Contemplar a Dios es solamente haber comprado esta figura de comprar el pasaje para nuestras grandes vacaciones eternas y no hacer nada. Y no hacer nada. Pero el Señor nos llamó a algo. Tú sabes que no es necesario otro sacrificio. Es necesario oír y obedecer su palabra. Porque tú ya sabes que no es por obras, porque la obra la hizo Jesús en la cruz. Ahora lo que necesitamos, hermanos, es lo siguiente. Actitud de fe. Una actitud de fe. No es por obras, es una actitud de fe. Es una actitud arriesgada. Es una actitud osada. Es decir, es como golpear la mesa, decir, ya está bueno ya. Ya está bueno ya. Voy a seguir durmiendo. Voy a seguir sentado. Voy a seguir mirando la prédica y no hago nada. El oír importa, pero tengo que tomar una decisión. Entonces tengo que mezclar el escuchar con la obediencia hoy. La oración es buena. Y es nuestra forma de comunicarnos con el Señor. Tenemos una instancia que son los domingos a las 9 de la mañana, online y presencial. La mayoría sabemos eso y debemos saberlo como iglesia, que debemos estar orando y están todos invitados. Y es necesario que estemos conectados a orar, hermanos. Es necesario que estemos escuchando la oración, es necesario que estemos orando. Somos entrenados por medio de la oración. Somos entrenados por medio de la oración porque sabemos lo que el Señor quiere de nosotros y también aprendemos a orar como conviene. La palabra dice que el Espíritu Santo, a veces nosotros no sabemos cómo orar, dice la palabra, no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo lo hace mejor que nosotros, por eso nos sometemos en medio de la oración al Espíritu Santo. Y hablamos en lenguas. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. Es importante entonces. Fíjese bien. Cuando estamos sometidos a la palabra y cuando estamos expuestos a la palabra y entonces tenemos el norte claro que es obedecer a su palabra, sabemos qué es lo que nos conviene. Sabemos qué es lo que nos conviene porque es un norte. Miren lo que dice Salmo 119. Salmo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A ver, lámpara es a mis pies. Entonces, si es una lámpara a mis pies y una lumbrera a mi camino, sé por dónde tengo que ir. Pero dice tu palabra, la palabra de Dios. O sea, lo que me ilumina mi camino para saber dónde tengo que ir es su palabra. Lo que Dios dice es lo que me ilumina para entender y tener claro qué es lo que tengo que hacer en mi vida. ¿Qué es lo que tengo que seguir? ¿Cómo puedo servir a Dios? Salmo 1. Salmo 1, lo voy a leer en
Creo que esta es la versión no sé, NTV, me parece. Dice, ya, esta es otra. Mira, dice así. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, para poder iluminar mi camino con su palabra, medito de día y de noche en su palabra. Fíjese bien, medito en su palabra, medito en su palabra. Son como árboles plantados a la orilla de un río. ¿Quiénes? Nosotros. El varón que medita en su ley, en su palabra. Siempre da fruto en su tiempo. O sea, hay un fruto. O sea, por caminar en la palabra de Dios, por seguir los preceptos de Dios para nuestra vida, hay un fruto. Cuando yo escucho la palabra y tomo la decisión correcta, entonces no hay otra, no queda de otra, hay un fruto. Y ese fruto es bueno. Hay una consecuencia por escuchar la palabra de Dios. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida del sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. El meditar en la palabra de Dios guía nuestros pasos, hermanos. Entonces, cuando hablamos recién de la oración, tiene que ver con esto, hermanos. Nosotros no oramos otra cosa que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a orar la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a confirmar la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos. Entonces, el oír en medio de la oración, estamos escuchando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tomar una decisión. Esto se trata de eso, hermanos. Estando en Cristo, seguimos tomando decisiones. ¿Qué vas a decidir tú? ¿Qué decisión vas a tomar? Ya sabes que eres completo en Cristo. Ya sabes que lo tienes todo, porque te pertenece, porque somos coherederos, porque tenemos lo que Dios ha provisto. Una vez le dijeron a Billy Graham, le ofrecieron, le dijeron, ¿cuántos conocen a Billy Graham? ¿Sí? Billy Graham es un predicador famoso, un evangelista de renombre. Y una vez le ofrecieron a él, le dijeron, con toda la influencia que él tenía, le dijeron, podemos hacer que tú seas el presidente de los Estados Unidos. Y él dijo, me rebajaría, porque mi padre es el dueño de toda la tierra. Y mi ministerio es ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Y no solamente quedarme pegado en una nación. El obedecer la palabra. El estar firme en la palabra. En esa palabra estable que Él nos dio es clave para afrontar nuestra vida. Hermanos, ¿de dónde vamos a tomar cuando tenemos circunstancias? ¿De dónde vamos a tomar cuando mañana vamos al trabajo en la mañana y tengamos un conflicto? ¿De dónde vamos a tomar cuando el doctor diga un diagnóstico? ¿Qué voy a decir yo? ¿Voy a decir y me voy a poner de acuerdo con él? ¿O voy a decir lo que Dios dijo de mi salud? Entonces, mi decisión es muy importante, porque mi decisión tiene que ser con madurez. Tengo que hacer algo con lo que estoy escuchando. Hoy día tengo que hacer algo con lo que oigo en el mensaje. No solamente hoy. Podemos estar expuestos todos los días a la palabra, hermanos, pero si no tomamos una decisión es solamente palabra que pasa. Hoy día como cristianos somos muy responsables. Somos muy responsables de lo que tenemos. Dedicar tiempo personal a la oración y a la lectura de la Biblia nos va a ayudar a discernir la voluntad de Dios y obedecer su dirección. Es tan importante que nosotros seamos conscientes de que sí lo necesitamos. Hablamos de la disciplina espiritual. Esto es una pregunta retórica, pero ¿cuántos de nosotros tenemos un tiempo devocional personal? ¿Cuántos de nosotros tenemos lectura bíblica personal? ¿Cuántos de nosotros tomamos el sermón del día domingo con los versículos que hemos anotado durante todo el sermón y decimos, ok, no me voy a quedar solamente con lo que predica el pastor o el ministro que está predicando, sino que digo, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia?
Este versículo me está hablando a mí. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Porque podemos ver predicadores, podemos ver predicaciones y podemos decir, oh, wow, qué buena, qué buena. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y perdemos tiempo. Una vez me acuerdo que cuando estaba estudiando música, uno de los profesores me dijo, ¿sabes cuál es el mejor regalo que Dios nos dio? Dije, ¿cuál? El tiempo. El tiempo pasa. Y hay cosas que ya no puedes hacer. Puedes hacer otras, pero hay cosas que dejaste de hacer. Tienes que tomar una decisión. Por eso un día cuando escuché una predicación acá, el pastor decía, quiero tomar la decisión que marque mi vida con lo que me queda del resto de vida. Es importante, hermanos. Es importante el resto de vida que me queda. ¿Qué voy a hacer con ella? Soy cristiano y tengo algo adentro. Y tengo que tomar una decisión. Oír la palabra sí que importa. Obedecerla también. Obedecerla también. Por eso dedicar tiempo yo en mi crecimiento personal es demasiado importante, hermanos. No se trata solamente de aparentar ser estudioso, de aparentar tener algo, de aparentar tener una posición. No me sirve de nada, hermanos. No me sirve de nada eso. Lo que me sirve es pasar tiempo con Dios a sola, en donde nadie te ve. En donde nadie te ve. En las redes sociales puedes publicar todos los versículos que quieras. En las redes sociales puedes decir todo lo que quieras. Pero lo que importa es tu relación con Dios. Es lo que haces con lo que te fue dado. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy invirtiendo mi tiempo? Si cuando Dios hablaba acerca de la palabra, la parábola y la historia respecto de cuando el amo le daba el dinero a sus siervos, se trata de esto, los talentos. Se trata de esto, hermanos. Se trata de ser buenos administradores con lo que tengo. El Señor ha dado una riqueza inmensa para cada uno de nosotros. Aquí estamos en este cuerpo físico, en este esclavo que nos cuesta muchas veces porque hay que todo el tiempo renovarse y porque este mundo que gira y gira a veces nos trata de sacar y el enemigo también quiere hacer con nosotros, quitar o tratar de decirnos que lo que tenemos no nos corresponde, nos miente, nos dice no, esa no es tu posición, no, esa no es tu identidad. Pero lo que Dios hizo por nosotros es estable, hermanos. Por eso es importante que nosotros reforcemos. Cuando la pastora Viviana el domingo pasado hablaba de eso, de Josué, mira que te mando que te esfuerces. No temas, te mando. Estas palabras las vas a escribir en la tabla de tu corazón. Las vas a poner en los dinteles de tus puertas, en las ventanas. En todos lados. Es importante que seamos buenos administradores de lo que hemos oído. Lo que oigo importa. Y lo que decido hacer con lo que oigo también importa. Y eso se llama obediencia. Eso se llama tomar una decisión radical con lo que tengo. Hemos sido guiados por el Espíritu Santo conforme a su palabra, hermanos. En este hemos sido y estamos siendo entrenados. Por eso es fundamental para nuestra vida espiritual que nosotros entendamos que tenemos que ser guiados. ¿Y a qué me refiero con esto? Es importante ser pastoreados. A veces ponemos prédicas en internet y yo sé, hay prédicas muy buenas, pero también hay prédicas muy malas. Y lo digo con todas sus letras, ahí no tengo problema en decirlo. Porque hay prédicas que nos llevan, en vez de edificar nuestra vida con vida, nos llevan a hacer sacrificios para alcanzar algo que ya Cristo hizo por nosotros. Por lo tanto, ten cuidado de cuando escuches algo, escucha lo correcto. Fíltralo con la obra consumada de Cristo. Fíltralo con saber que Él ya nos dio todo. Fíltralo con decir, ya no tengo que hacer nada, no tengo que bajar nada del cielo para obtener lo que ya tengo en Cristo. Ojo con eso, ojo con lo que escuchas. Ojo con las canciones cristianas que escuchas. Porque si te vas a estar tirando al suelo llorando, pobrecito de mí, eso no es lo que hizo Cristo por mí. Cristo me levantó. Cristo me perdonó. Cristo me puso en una posición. Cristo me puso en reposo. Ahí es donde me puso Cristo.
Y ahí es donde me tengo que mantener, no por mi fuerza, sino diciendo, esto es lo que soy, esto es lo que la palabra dice que tengo. Aleluya. Gracias, Señor. Qué buena es la palabra, porque nos posiciona y nos establece, nos da firmeza. Tenemos que decidir, hermano. En los evangelios Jesús, en repetidas oportunidades dice, de cierto os digo, en varias oportunidades del evangelio. Y de cierto os digo, en la expresión de hebreo es lo mismo que decir amén. Entonces, nosotros conocemos esta expresión de decir amén, ¿cierto? Y nosotros sabemos que amén del hebreo significa así sea, ¿cierto? Por eso nosotros confirmamos la oración y decimos amén. Pero Jesús decía de cierto os digo, o sea, decía amén al principio de una frase o al principio de una expresión. ¿Y sabe qué? Cuando Jesús, nuestro Maestro, nuestro Salvador, decía de cierto os digo, cuando decía amén antes de decir una enseñanza, una parábola, estaba diciendo, y esta frase nos muestra que todo lo que decía Jesús era con una plena convicción de lo que iba a decir era cierto, antes de decirlo. Decía, de cierto os digo, amén a lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque él tenía una comunión íntima con el Padre. Él tenía una comunión íntima con el Padre. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una comunión íntima con el Padre, podemos estar seguros de la guianza en nuestra vida. Oír importa. Poner en práctica importa. Obedecer importa. Por eso, hermanos, es importante la iglesia, es importante el lugar donde nos congregamos, es importante. Terminamos esta serie diciendo que es importante lo que oímos, lo que escuchamos, cómo obedecemos y en el lugar donde lo escuchamos. Es importante. La iglesia es el lugar donde podemos aprender y apoyarnos. Y en Hebreos 10, del 24 al 25, dice así: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces, fíjese, esto se escribió en la época donde los hebreos, los cristianos, estaban en persecución. Entonces, hay que entender un poco este pasaje, porque cuando algunos se dejaban de congregar, no era tan fácil como decir, oye, dejó de venir. No, estaban siendo perseguidos. Entonces, en ese momento, no era tan fácil ir a congregarse. No era tan fácil ir. Entonces, había también en ese tiempo, en la historia de los hebreos, una fuerte tentación a volver al judaísmo, a volver a las tradiciones del judaísmo. Entonces, algunos que hacían, dejaban de congregarse para ir de nuevo a las tradiciones del judaísmo. Entonces, cuando dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, se trata de esto. Entonces, nosotros hoy día realmente podemos decir, ¿estamos siendo perseguidos? Sí tenemos a veces, muchas veces lo que pasa son las tradiciones del mundo que quieren captarnos. El enemigo nos habla a través de esas cosas. ¿Por qué? Porque nos quiere engañar, haciéndonos pensar que estamos bien con las cosas que nos ofrece el mundo. Pero quiero decirte, hermano, que necesitamos ser expuestos a la palabra. Necesitamos conocer la palabra. Necesitamos ser entrenados en la palabra. Es fundamental. Hermano, ayer conversaba con un ministro, creo que con David. Hermanos, todo lo que hacemos gira en torno a la palabra. Todo lo que hacemos. Si no tuviéramos la palabra, no estaríamos aquí. No estaríamos reunidos. La palabra de Dios, Jesucristo mismo revelado en la palabra. Eso es lo que hacemos. Entonces recuerdo que cuando estábamos en las clases de la escuela de ministros, se nos abrió la Biblia para decir Cristo en toda la Biblia. Cristo en toda la Biblia. Entonces, si no entendemos que Jesús murió por nosotros y nos puso a disposición todo lo que hay en su palabra, entonces estamos durmiendo.
Necesitamos tomar una decisión respecto de su palabra. Necesitamos ser estudiosos respecto de lo que tenemos en su palabra. Es vital, es vital. Dios tiene algo para ti, Dios tiene algo para ti, porque no es un Dios que se ha quedado dormido, sino que todo lo contrario, Dios tiene una provisión para ti. Hay algo esperando y tú tienes que tomarlo y yo tengo que tomarlo. Hoy día, como familia, hemos dado un pequeño pasito de fe, porque sabemos que hay más. Recuerdo el día cuando estaba predicando acá y dije, hace 2 años atrás dije, y voy a estar en el ministerio de tiempo completo. Lo dije. Y hoy día, amén. El Señor los bendiga. Los está bendiciendo. Los está bendiciendo. Amén.